Y él dice que el problema va a suceder cuando venga la persecución, y que entonces muchas personas caerán negando y apostatando la fe porque no echaron raíces en las bases teológicas que postulan y señalan lo importante que es creer que la iglesia pasa por la gran tribulación. Recuérdese que yo no estoy avalando a ninguno, simplemente yo estoy diciendo lo que él postula dentro de su introducción. Es importante que la iglesia entienda esto, porque hay muchos creyentes que están en una idea popular que induce a un falso sentido de seguridad entre los cristianos, que dicen que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Desde luego, él aduce a Mateo capítulo 13, versos 20 y 21, donde dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esta es la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan que casi hace unos minutos dije que los teólogos que postulan, unos a favor y otros en contra, van a documentos bíblicos para probar sus tesis? Ahora, todo el que ha hecho un poco de trabajo exegético, todo el que ha hecho un poco de trabajo hermenéutico, sabe que una de las reglas para hacer exégesis bíblica, para hacer hermenéutica, es que nadie puede tomar un texto aislado, ¿verdad? Nadie puede tomar un texto aislado para con ese texto establecer una doctrina. Porque de lo contrario, entonces la Biblia se convertiría en un libro que se ajustaría a cualquier cosa, al punto de que alguien pudiera probar un asesinato con la Biblia. De hecho, en Puerto Rico hubo una vez un individuo que dijo que él podía probar por la Biblia el derecho a tener 1000 mujeres, porque ya había en la Biblia un hombre que las había tenido, y si él las había tenido, ese hombre no era mejor que él. Fíjense hasta dónde pueden llegar las distorsiones bíblicas como resultado de no tener un buen proceso hermenéutico, un buen proceso exegético de las Escrituras. A mí me encanta lo que le dice Pablo a Timoteo, que hay que escudriñar las Escrituras y hay que trazarlas bien. Inclusive Pablo le recomienda, ocúpate en la lectura, entre tanto que voy donde ti y regreso donde ti, porque desde luego la función que debe tener todo hombre y toda mujer que trata con la palabra del Señor es que sepa trazar bien la palabra del Señor. Yo dije que hoy, ya licenciadamente, yo voy a esbozar estas dos tesis. Hay otras más, ¿saben? Hay una tesis, hay una teoría que dice que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pero a mitad, no al principio. Obviamente no las vamos a tocar todas porque sería crearnos un problema innecesario. Yo al final voy a tocar el concepto de la inminencia del retorno de Jesucristo, y lo voy a tocar brevemente porque ese es el concepto que con toda honradez, usted no tiene que creer en él, pero con toda honradez a mí me hace mucho sentido. Yo creo en el inminente retorno de Jesucristo. O sea, yo creo que puede venir hoy, que puede venir esta noche. Ahora, fíjense que Mateo capítulo 13, verso 21, de lo que trata es precisamente de la crítica que le hace Dios al pueblo de Israel, porque la palabra ha sido sembrada, el sembrador salió a sembrar, sin embargo no todos están respondiendo a la palabra. Claro, ese pasaje bíblico directamente lo cita este teólogo para decir que eso es lo que sucederá en la vida de los cristianos que no creen que la iglesia pasa por la gran tribulación. Es decir, estos son cristianos de poca duración, que no tienen raíz profunda en la tierra y que desde luego van a vivir
una experiencia dolorosa en el momento de la tribulación, porque no van a estar preparados, cosa que realmente yo no creo que el texto aguante estirarse tanto como él lo plantea. Por el otro lado, él postula y dice que Jesús advirtió que antes que él volviera, muchos se apartarían de la fe. Y cita a Mateo 24, verso 9 al 13, donde dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Desde luego, ese planteamiento escritural también puede ser rebatido por los que no creen que la iglesia pasa por la gran tribulación, por una sencilla razón, porque los que no creen dirán que ese pasaje bíblico a lo que se refiere es a la destrucción de Jerusalén, que se cumplió en el año 70 de nuestra era, que Jesús la profetizó. Y desde luego también dice, Jesús le advirtió a sus discípulos acerca de la persecución venidera. Dice Juan capítulo 16, verso 1 al 4, donde dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera os mate, pensará que rinde buen servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de lo que ya os había dicho. Fíjense qué interesante. Volvemos de nuevo. Él, como postulante de la teoría de que la iglesia pasa por la gran tribulación, toma este pasaje bíblico. Pero quien no cree que la iglesia pasa por la gran tribulación, va a decir: oye, pero de lo que Jesús está hablando aquí es de la persecución que van a vivir los cristianos del primer siglo y del segundo siglo, porque a fin de cuentas está hablando de que los expulsarán de las sinagogas, y el término sinagoga obviamente es un término que compete solamente a los judíos. ¿Se da cuenta? Son los pasajes bíblicos que él utiliza para probar, pero por el otro lado, los otros dirán: no se preocupen, que cuando yo vaya al otro documento, pues voy a hacer las mismas críticas del otro lado. Y desde luego, él señala, dice: por supuesto que es cierto que la iglesia siempre ha pasado por persecución, desde el tiempo de la iglesia primitiva en adelante hasta el día de hoy. Desde luego, ese es un argumento que él dice pero no comenta. Y por el otro lado, los que creen que la iglesia no pasa por la gran tribulación, precisamente ese es el argumento fuerte de ellos. Dice: oye, si la gran tribulación es una experiencia de 3 años y medio, la iglesia de Jesucristo ha estado 2000 años en gran tribulación, porque desde luego en todas partes del mundo ha habido momentos de persecución contra los cristianos. Nosotros estamos aquí de lo más cómodos, pero aquellos que están en la ventana 1040, aquellos que están ministrando en el área de los musulmanes, en el área de los árabes, en el área de los hindúes, en el área del budismo, oiga, esos los cogen y los meten en la cárcel y botan la llave, y los torturan, en ocasiones los asesinan. Por ejemplo, hay lugares todavía al día de hoy, que es una de las cosas que a mí más me indigna, y yo de hecho no le permito a un árabe en Puerto Rico que me venga a plantear cosas de la fe musulmana, porque a mí me parece que es una falta de respeto que en la tierra nuestra ellos puedan proclamar la fe libremente musulmana, y sin embargo si yo fuese a un país musulmán a proclamar la fe, me meterían a la cárcel o me matarían. En Times salió un artículo hablando ¿De veras? Sí, exactamente hablando de eso. Mira que bien, en el Times de esta semana, ¿de este mes? El mes pasado. ¿Del mes pasado? Sí. Pues lo voy a contestar. Exactamente. Porque una de las cosas que